Antes de explicar qué es la tasa reproductiva neta y cómo se calcula, vamos a explicar la importancia del cálculo de todas estas columnas. Habíamos dicho que la columna X, N subíndice X y M subíndice X son las tres columnas principales a partir de las cuales yo calculo el resto de las columnas de mi tabla de vida. Esta representa las clases de edad con las que estoy trabajando, mientras que N subíndice X representa el número de individuos en cada una de estas categorías y M subíndice X la reproducción de los individuos de cada una de estas categorías y que además son datos que yo obtengo en campo, tanto la fecundidad como la supervivencia, y las categorías de edad las defino previamente a realizar mi estudio. El resto de la información lo obtengo de estas dos columnas, o bueno, de estas tres columnas principales de mi tabla de vida. Entonces, habíamos dicho que tenemos dos tipos de datos. Las letras mayúsculas que representan a números y las tasas que están representadas por letras minúsculas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber en qué categoría se mueren más, podría voltear a ver a esta columna, la D mayúscula subíndice X, que me representa el número de individuos que mueren entre una clase de edad y otra. Entonces, si la veo así, por sí sola, digo, ¿cuál es el número más alto? 163. Entonces, puedo llegar a pensar, o el análisis de esta columna por sí sola, me diría que entonces se mueren más individuos en esta categoría de edad, en la categoría 1, lo cual, considerando los números por sí solos, es cierto. Sin embargo, el número absoluto no me dice cómo es la intensidad, porque no me está diciendo otra información. Tengo que saber estos 163 individuos que mueren, cuántos están originalmente en la categoría, que en este caso es 423. Entonces, cuando yo me permito calcular esta columna de subíndice X, por ejemplo, ya estoy ponderando el número de muertes por los individuos que hay en cada categoría. Entonces, si yo divido este número de individuos que mueren entre el número de individuos que hay, yo ya puedo darme entonces una idea más certera de cómo se están muriendo los individuos entre las categorías. Entonces, si yo me fijo en estos números, en esta siguiente columna, en la D subíndice X, que es la tasa de mortalidad específica para clase de edad, entonces sí puedo saber la intensidad de la mortalidad en cada clase de edad y este recuadro está aquí porque me está señalando aquellas categorías en las que la mortalidad es mayor. Puse estas dos categorías porque precisamente pues en el año 3 se mueren el 75% de los individuos que llegan a esta categoría y en la edad 4 pues se mueren todos. Aquí ya llegamos a 1 porque de los 50 individuos que hay en esta categoría se mueren 50, o sea, una probabilidad de 1% de 1 de morirte, o sea, 100% de mortalidad, ¿de acuerdo? Esta columna además de subíndice X, dado que ya es una tasa y está ponderado por el número de individuos de cada categoría, me va a permitir la comparación con otros estudios. Por ejemplo, si yo quiero comparar esta misma especie en diferentes poblaciones y hago una tabla de vida para cada población, entonces sí voy a poder comparar la mortalidad específica de cada clase. Mientras que si yo me quedo con los números, ya sea de supervivencia o sea, de los sobrevivientes o de los individuos que mueren, no me va a estar faltando el componente de cuántos individuos hay en cada categoría de edad, porque el número de individuos en cada categoría va a cambiar, cambia entre cada una de las poblaciones. Esa es una de la importancia, esas son las importancias de obtener las tasas. La contraparte de esta columna es esta columna, la P subíndice X, que es la probabilidad de supervivencia de una edad a la siguiente. Y en este caso, pues me está diciendo lo contrario, la probabilidad de que los individuos sobrevivan, que sería el razonamiento similar al que hicimos con la mortalidad, pero en este caso de los individuos que sobreviven. Y en este caso señalé aquellas dos categorías con una
probabilidad de supervivencia mayor, que en este caso serían la categoría de los recién nacidos y la categoría de los 2 años de edad, donde 3/4 de los individuos que ingresan a estas categorías sobreviven. Este está pues muy similar, el de la edad 1 en punto 61, es muy similar. Y bueno, esto, recuerden que estas 3 categorías son las que sobreviven más, porque lo vamos a ver cuando veamos el tipo de curva de mortalidad para este organismo. Por su parte, el cálculo de esta columna de la probabilidad de supervivencia desde el nacimiento hasta la clase de edad X, o sea, hasta determinada clase de edad, lo que me está diciendo es precisamente, una vez que ingresa un individuo a esta población en particular, o sea, una vez que ingresa, ¿qué probabilidad tiene de llegar a la edad, por ejemplo, 0? O sea, si ya ingresó, tiene todas las probabilidades de llegar a la edad 0, porque ya ingresó a la población. Sin embargo, tiene el 74% de probabilidades de llegar a la categoría 1, de 45% de llegar a la categoría 2 y así sucesivamente. De tal manera que yo puedo decir, una vez que un individuo ingresa a esta población, tiene 8% de probabilidades de alcanzar los 4 años, ¿de acuerdo? O sea, de que sea uno de los individuos más longevos. Ahora vamos a analizar esta otra columna, que es la columna de fecundidad. Y como les decía, esta columna proviene de información que yo obtengo directamente de los datos que obtengo con mi organismo trabajando en campo. Esta columna debe ser tomada con mucho cuidado y generalmente es de las más como retadoras para obtener, porque precisamente uno tiene que saber la temporada de reproducción, cómo contabilizar a los hijos, o sea, cómo contabilizar a la progenie. Hay organismos que ponen huevos, hay organismos que tienen una camada con varios individuos. Tratándose de plantas es algo también un reto, porque se trata de frutos que pueden tener una o pueden tener cientos o miles de semillas. Entonces, esta columna depende, por supuesto, de cada organismo, pero recuerden que tiene que ser obtenida muy cercanamente en el tiempo a la reproducción del organismo para obtener datos certeros. Lo que nos resume esta columna, recuerden, es cómo se están reproduciendo los individuos. Entonces, en este caso nos quiere decir de que cada hembra de esta población, cuando llega al año de edad, tiene media hija o tiene medio individuo que también es hembra y que se va a reproducir. En otras palabras, para no poner a los hijos como fracciones, porque eso en la naturaleza no existe, entonces podríamos pensar también que de cada 2 hembras que llegan a la edad 1, una va a tener una hija, porque es una reproducción promedio, por eso vemos números fraccionarios, ¿de acuerdo? En este caso está encerrado este renglón porque las hembras de la categoría 2, del año 2, son las que tienen en promedio la mayor cantidad de hijas, 1.4, ¿de acuerdo? Y vean, la reproducción en este caso empieza en la edad 1 y termina en la edad 4. De hecho, esta flecha se movió porque lo que están representando estas flechas son precisamente la edad a la primera reproducción y la edad a la última reproducción, que serían alfa y omega. En este caso, alfa sería categoría 1 al año 1 de edad, y la omega, la última reproducción, estaría a los 4 años de edad. O sea, las hembras que llegan a sobrevivir hasta esta categoría todavía son reproductivas. Bueno, habíamos dicho también que esta última columna, L subíndice X por M subíndice X, se obtiene de la multiplicación de estas dos, y es un apoyo para obtener lo que llamamos R subíndice 0, que es la tasa reproductiva neta. Y lo que hago a partir de esta columna es la suma de todos sus valores para obtener R0. R0 puede llamarse así: tasa reproductiva neta, tasa de reemplazo y tasa, o bien tasa reproductiva por generación.
La tasa reproductiva neta es el número, es una estimación del número de hembras reproductivas producidas por una hembra a lo largo de toda su vida. En otras palabras, es el número de hijas que deja una hembra durante toda su vida. Recordemos que estamos hablando de hembras porque son las reproductivas. Si tratamos con poblaciones de organismos hermafroditas, entonces vamos a estar incluyendo a todos los individuos porque todos los individuos tendrían la capacidad reproductiva. Ahora, si esta R0 es igual a 1, estamos hablando de una población numéricamente constante. ¿Por qué? Porque si cada hembra en la población produce solo una hija en promedio, entonces es como si solo se reemplazara a sí misma. Y entonces la población es constante numéricamente. Si R0 es mayor que 1, entonces estamos hablando de una población que aumenta porque cada hembra deja más de una hembra en la población, o sea, se reemplaza con más de un individuo, mientras que si la tasa reproductiva neta tiene un valor menor a 1, entonces estamos hablando de una población que disminuye numéricamente. Una vez que hicimos para nuestro ejemplo la multiplicación de estas columnas y la suma de todos los valores de esta columna, entonces obtenemos que nuestra tasa reproductiva es de 1.39. O sea, cada hembra deja en promedio 1.39 hembras hijas a lo largo de toda su vida. A partir de la tabla de vida también podemos obtener el tiempo generacional, que lo vamos a representar con la letra mayúscula T. Este tiempo generacional es el tiempo promedio al que una hembra va a dar a luz a otra hembra, o sea, que un individuo reproductivo en una población da origen a otro individuo de reproducción. Entonces, una vez que se cumple este periodo de tiempo, estamos hablando que entonces ya pasó una generación, por eso le llamamos a este parámetro el tiempo generacional T. ¿Cómo voy a obtener el tiempo generacional? Una vez que ya obtengo esta columna, voy a multiplicar cada uno de sus renglones por X. Entonces multiplico este por 0, punto 371 por 1, punto 639 por 2, y así sucesivamente hasta obtener todas las multiplicaciones. Aquí está. Finalmente hago la suma de cada uno de los renglones de la multiplicación de X por la columna L subíndice X por la columna M subíndice X, y lo voy a dividir entre lo que obtuve de la tasa reproductiva neta, entre R0. Este tiempo generacional es aproximado porque estamos hablando de periodos de tiempo discretos. Entonces, como esto en realidad es una medida continua, esto sí nos da una aproximación. Y en este caso, ya que realizamos los cálculos pertinentes, tenemos que el tiempo generacional T es de 2.04 años o 2.04 meses. En este caso, estamos hablando de un organismo hipotético y las unidades podríamos establecerlas en años, pero las unidades finalmente van a ser la unidad de tiempo con la que yo esté trabajando con mi organismo. A partir de la tasa reproductiva neta y del tiempo generacional, podemos obtener también un estimado de la tasa intrínseca de crecimiento poblacional R minúscula. Entonces, por medio de esta fórmula, el logaritmo natural de la tasa reproductiva neta entre el tiempo generacional. Y en este caso, mi tasa intrínseca de crecimiento poblacional sería 0.163 individuos por cada individuo por un año. Recuerden que esta tasa es una tasa instantánea y me va a representar el número de individuos con los que coopera cada uno de estos individuos en la población en cada unidad de tiempo. Recuerden, además, que a partir de la tasa intrínseca de crecimiento poblacional R, puedo obtener lambda, la tasa finita de crecimiento poblacional, por medio de esta fórmula. De tal manera que en este caso, para esta población, lambda es igual a 1.17. Estamos hablando de una población que aumenta numéricamente en el tiempo.
para hacer una recapitulación de las tasas que obtuvimos a partir de la tabla de vida y que nos hablan del crecimiento poblacional, entonces podemos concluir que es una tasa que es mayor que 1 y entonces nos habla de una población que aumenta porque cada hembra deja casi 1.4 individuos reproductivos a lo largo de toda su vida. Las generaciones de este organismo duran aproximadamente 2 años, que es el tiempo que tarda en reemplazarse un organismo reproductivo, y tanto la tasa intrínseca de crecimiento poblacional R como la tasa finita de crecimiento poblacional, por supuesto, refuerzan lo que ya no sabíamos a partir de la tasa reproductiva neta, que es una población numéricamente en aumento, de tal manera que cada uno de los individuos de esta población producen 1.63 individuos por cada individuo en un año y finalmente esta población crece en un 17% anual. Otro tipo de información que podemos obtener a partir de los cálculos de la tabla de vida son los tipos de curvas de supervivencia. Una curva de supervivencia es la forma en que la probabilidad de supervivencia cambia con la edad, porque recuerden, estamos hablando ya de poblaciones estructuradas, donde reproducción y supervivencia cambian con la edad. Y bueno, este es un componente muy importante en la historia de vida de cualquier organismo porque nos va a hablar de cómo se comportarían precisamente estos organismos a lo largo de su vida en cuanto a las probabilidades de sobrevivir o de morirse. Entonces, en nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer es a partir de esta columna L subíndice X, recordemos, es esta columna que está aquí. A partir de esta columna vamos a obtener la curva de supervivencia por medio del logaritmo natural. Entonces, recordemos, el logaritmo natural de 1 va a ser 0. El logaritmo natural de números menores a 1 va a ser siempre negativo. De tal forma que al sacar el logaritmo natural de cada uno de estos, de cada uno de los valores de Lx, voy a obtener estos números aquí. Entonces los voy a graficar. En el eje de las X voy a tener la categoría. Recuerden que mis categorías van 0, 1, 2, 3, 4. Va a ser mi categoría de edad. Y en mi categoría de edad 0, o sea, de los organismos recién nacidos, pues obviamente el logaritmo natural dijimos que va a ser 0, ¿no? Y esta curva va a ir comportándose de esta manera, porque recuerden que estamos graficando números negativos, ¿ok? Entonces, conforme aumenta la edad, este valor va a ir disminuyendo. Recuerden, estamos hablando de números negativos. Aquí está el eje de las Y en número negativo, en el logaritmo natural de X. Lo que obtengo es algo así. Es una curva que se comporta así. A partir de las curvas de supervivencia de muchos organismos, ya con estudios reales de tablas de vida, se han observado que en la naturaleza hay 3 tipos de curvas de supervivencia. Y estas curvas nos van a indicar, recuerden, la disminución numérica en el tiempo de una generación de esta población cuando ligamos los valores de supervivencia en cada una de sus clases de edad. Lo que nos dice es la probabilidad de supervivencia de cada individuo recién nacido conforme va aumentando su edad. Entonces, las curvas tipo 1 van a ser poblaciones que tienen pocas pérdidas en los individuos recién nacidos y juveniles. Y luego aumenta en las edades más avanzadas. Esto, por ejemplo, tenemos el humano cuando estamos hablando de sociedades desarrolladas porque estamos hablando de una baja tasa de mortalidad infantil. O también podemos estar hablando de animales protegidos en zoológicos. Podemos estar hablando también de organismos que tienen cuidado parental, porque la mortalidad infantil, digamos, es poca, es baja. Esa es la curva tipo 1. La curva tipo 2, vean que disminuye de manera constante esta supervivencia. Este tipo de curvas
se han observado en varios tipos de aves, porque tienen la misma probabilidad de morir, ya sea de polluelos o de aves más viejas. Y finalmente tenemos un tipo de supervivencia, un tipo de curva de supervivencia tipo 3 que nos habla de una alta pérdida de organismos en las primeras edades. Y después las pérdidas ya son pues mucho más bajas. Esto nos dice que cuando un organismo alcanza cierta edad, ya su probabilidad de morir pues es muy baja, ¿no? Este tipo de curvas de supervivencia tipo 3 hay muchos peces, invertebrados, hay parásitos también. Hay también muchas plantas que se comportan de este tipo porque una vez que germinan las plantas hay mucha mortalidad de plántulas, pero una vez que se establecen como individuos dentro de una población, entonces tienen muy pocas probabilidades de morir. Y esta, bueno, también es información que obtenemos a partir del cálculo de las tablas de vida de una población. Entonces, para recapitular, a partir de los datos de supervivencia y de fecundidad, obtenemos todos estos cálculos, obtenemos también la tasa reproductiva neta, el tiempo generacional, puedo obtener estimados de tasa finita de crecimiento poblacional y tasa intrínseca de crecimiento poblacional, y también puedo calcular el tipo de curva de supervivencia que tiene un organismo.